Listo, pues vamos a iniciar con la sesión número 3 de esta asignatura, Historia de la Educación. Bueno, había para hoy, recuerden que en el programa están como ya planeadas o designadas las diferentes actividades que vamos a ir realizando en cada sesión. Entonces, pues, hola Fabi, ¿qué tal? Ya te veo también. Entonces, pues... Hola, profe, buenas tardes. Perdón, es que no agarraba mi cámara. No te preocupes, buenas tardes, bienvenida también. Gracias. Y pues bueno, ahí nos podemos guiar con el cronograma y con el programa. El día de hoy, pues bueno, vamos a revisar lo que es la educación en la antigüedad. Me parece que todavía tenían algunas dudas respecto de qué textos se iba a leer o qué textos. Bueno, recuerden que los dos principales textos en los cuales nos vamos a estar basando son el de Nicolás Bagnano, que se llama Historia de la Pedagogía, y el de Salas, que es la educación, Historia de la Educación. ¿Vale? Estos dos textos son como los textos base en los cuales nosotros podemos extraer información acerca de los temas que iremos observando. Cuando se pida un reporte de lectura, pues podemos extraerlo justamente de cualquiera de los dos textos. Lo ideal es comparar la información en ambos textos y cómo aborda cada uno la historia de la educación por un lado y de la pedagogía por el otro, para que nos vayamos basando en ello. Muy bien, pues retomando lo de la sesión pasada, vamos a revisar la educación en la antigüedad, que nos cuenta Salas justamente antes de comenzar a hablarnos acerca de la educación. Nos hace una primera observación o distinción entre educación e instrucción, porque generalmente suelen confundirse ambos términos. La educación es el proceso más complejo, es el proceso que abarca absolutamente todo, desde lo cultural, la transmisión de conocimientos, los valores, las habilidades, todo este conjunto que cada ser humano en cada sociedad y época determinada se compone, justamente a todo esto le podemos llamar educación. E instrucción ya se refiere a acumular conocimientos sobre un tema determinado, ¿no? Entonces, la instrucción está dentro de la educación sería como lo más amplio, lo más general, y la instrucción es lo más especializado o, en nuestro caso actualmente, lo meramente institucional. Es importante distinguir esto porque a veces confundimos de manera social ambos términos. Todavía recuerdo estas afirmaciones de algunos padres que decían, bueno, pues yo te mando a la escuela para que te eduquen. No, esto de eduquen, que te eduquen en la escuela. Pero generalmente lo que los profesores hacen o hacemos de manera muy general es más que educar e instruir, porque el educar es todavía más complicado. No se puede educar con este término tan grande de la misma forma o al mismo tiempo a tantos estudiantes. Se les puede instruir, se les puede leccionar, se les puede transmitir conocimientos, sí, pero educar, eso ya viene desde los primeros rasgos de vida, ¿no? Esta frase tan recurrente también que dice que la educación se mama, pues evidentemente ya nos está dando vestigios de que la educación proviene desde que un niño, una niña está en el vientre materno, ¿no? Sabemos con estudios actuales que los bebés desde que están en el vientre materno reciben una serie de estímulos. Conocen la voz de la madre, conocen la voz del padre, identifican sonidos, identifican el ruido que hay alrededor, las emociones de la madre, y desde ahí justamente ya se le está educando. Por eso es que la educación es algo más complejo. Es difícil a veces que como profesores, como docentes, eduquemos a los infantes porque pues ya traen una serie de valores, una serie de conocimientos, una serie de ejemplos desde el hogar. Y esto pues inicia desde los primeros años, desde las primeras edades, ¿no? Estas frases que a veces dicen, no entiende porque es un niño o no porque está chiquito, pues evidentemente son equivocadas porque justamente desde que cualquier niño es infante está recibiendo una serie de estímulos que lo hacen justamente educar. Pues para distinguir, lo que nos dice Salas, pues es esto que hay que distinguir entre educación e instrucción. En la escuela generalmente se te instruye y en la casa o en el hogar se te educa. Porque la escuela es parte también importante de esa educación, pero
es todavía aún más complejo que lo mero institucional nada más. Desde el punto de vista de la historia, por ejemplo, también es importante distinguir ciertos temas. ¿Por qué es importante la historia como ciencia, como disciplina del conocimiento? Porque es importante identificar justamente y conocer todo ese relato, toda esa narrativa que ha ocurrido desde tiempos inmemoriales con respecto a la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, según los historiadores, se ha dividido en etapas. La prehistoria, la historia o la época antigua, ¿no? Tenemos una prehistoria y una historia. La prehistoria es todo aquello que antes de que el ser humano formara civilizaciones, y se considera historia a partir de la invención de la escritura. Cuando el ser humano ya funda civilizaciones que se vuelven sedentarias y ya no son civilizaciones nómadas que van vagando o viajando dependiendo las épocas del año, ya se establece, ya hay asentamientos, ya hay organizaciones, sociedades o ciudades-estado, ya hay jerarquías en cuanto a la sociedad y ya se inventa la escritura. A partir de entonces podemos hablar del nacimiento de la historia de la humanidad. Lo que está antes de estas civilizaciones antiguas se considera la prehistoria, ¿no? Por ejemplo, la época o la edad de bronce, la edad de hierro, la edad de piedra, son épocas pertenecientes a la prehistoria. Es importante entonces conocer qué sucedió en cada época para comprender mejor los hechos que nos acontecen en nuestra actualidad. Alguno de los términos históricos que nos sugiere Salas distinguir es el anacronismo. Anacronismo es un error muy común que a veces las personas que no tienen un acercamiento o una interpretación adecuada a algún hecho histórico suelen cometer. Es un error de interpretación histórica, eso es el anacronismo. Por ejemplo, si ustedes revisan lo que ocurría en las civilizaciones antiguas, como la civilización griega, se darán cuenta que los griegos sentían amor, atracción filial y erótica hacia los mismos hombres. Es decir, entre hombres se adoraban, se amaban y se admiraban. Que cualquiera de ustedes, bueno, cualquier persona diga o afirme que pues, los griegos eran homosexuales y machistas, por ejemplo, sería un error anacrónico. ¿Por qué? Porque está viendo la historia con ojos del presente. No podemos comparar nuestro contexto actual con un contexto antiguo. Si alguien afirma que porque los griegos se adoraban o se amaban entre hombres eran homosexuales, estará cometiendo una anacronía, porque lo está viendo desde el presente y no está entendiendo el contexto histórico de los griegos. Para los griegos esto era bastante normal, bastante común, porque las mujeres eran consideradas como un ser inferior. Por lo tanto, no podían admirar a las mujeres, ¿no? Y con eso tampoco quiere decir que eran misóginos, porque eran prácticas comunes. Sin embargo, bueno, con ojos del presente pudiéramos decir que sí, que a las mujeres se les delegaba, que no se les tomaba en cuenta. Y entonces, si alguien dice que los griegos eran machistas, homosexuales y misóginos, estará cometiendo un anacronismo. No sé si me explico hasta aquí. Con el ejemplo. ¿Sí? Ok. Pongamos otro ejemplo. Todos sabemos que en la historia de las culturas mesoamericanas, concretamente en lo que es ahora el territorio mexicano, cuando los españoles llegan a tierras aztecas y decide Hernán Cortés conquistar al imperio azteca, se alía de muchas otras civilizaciones. Una de ellas, o la más importante alianza, es la que firma con los tlaxcaltecas. Y entonces, quien esté leyendo esto, quien esté enterándose de esto en un libro de historia y que diga, es que los tlaxcaltecas fueron unos traidores a la patria, como que pelear al lado de los españoles en contra de los aztecas. Eso también sería un error anacrónico o una interpretación anacrónica, porque para empezar, en ese momento no podemos hablar todavía de México, no podemos hablar de una patria como tal mexicana, y también habría que entender la relación que habría entre aztecas y tlaxcaltecas, es decir, los tlaxcaltecas estaban sometidos al dominio, durante muchos años, al dominio azteca. Entonces, la mejor salida, o se entiende por antonomasia, que lo mejor que pudieron hacer es aliarse a los españoles para poder quitarse el yugo que ejercían sobre sí los aztecas. Entonces,
Hay que tener cuidado sobre las interpretaciones históricas, hay que verlo todo o tratar de verlo todo con ojos objetivos, con una mirada más científica y comprender e interpretar los diferentes hechos a lo largo de la historia. Entender, pues, el contexto en el que se da cada hecho o proceso histórico. ¿De acuerdo hasta aquí? Ok, si van teniendo alguna duda, por favor, comenten. Hay una primera pregunta que nos hace el autor, que es esta, que hay que pensarla o analizarla. Dice, ¿cómo podemos estudiar la educación en las culturas en las que todavía no existen escuelas? Porque la invención de la escuela es una práctica un poco más reciente y desde el punto de vista de la educación queremos rastrear los primeros vestigios de las civilizaciones antiguas y sobre todo a nosotros lo que nos interesa son las prácticas educativas que se emanan de esta parte institucional. Bueno, lo primero que nos dice él es no caer en anacronismos, consiste en comprender el contexto histórico de cada una de las épocas que estudiamos. Por eso hay que conocer el panorama histórico de cada época. También los historiadores de la educación se van a enfocar en tres aspectos: el espacio, las materias y conocimientos, la relación docente-estudiante y la relación educación-sociedad. Es decir, preguntémonos por qué la educación ha tenido trascendencia e importancia a lo largo de la historia y actualmente la sigue teniendo. Bueno, el espacio es importante saber en dónde se da la instrucción, en qué espacios, tanto físicos como ambientales, se lleva a cabo este tipo de instrucción. También, qué tipo de educación se enseña, es decir, cuáles son los conocimientos o las materias que importan a una determinada sociedad. Por ejemplo, en la Grecia antigua, no se enseñaba lo mismo en Atenas que en Esparta. Eran ambos estados o ciudades griegas, pero los conocimientos y materias eran diferentes. Los espartanos le daban más importancia a lo militar, por lo tanto se educaba mayormente en el aspecto militar. Por su parte, los atenienses le daban mayor aspecto a lo político y a la agricultura. Entonces le daban más aspecto a este tipo de conocimientos. También la relación docente-estudiante, ¿no? Que esto es un problema o una problemática y una temática interesante hasta nuestros días. ¿Cómo se da el vínculo o la relación docente-estudiante? Finalmente habrá que entender que hay un vínculo. El segundo lugar donde los niños, los adolescentes y los estudiantes en general pasan mayor tiempo después del hogar es en la escuela. Y entonces en la escuela se crean una serie de relaciones personales y vínculos. Entonces esa relación entre docente-estudiante se va a ir modificando a lo largo de la historia de las culturas. La pregunta es ¿quién enseña a quién? ¿No? Nos hemos dado cuenta actualmente que a veces los estudiantes también pueden dar lecciones a los docentes. Y por último, la relación educación-sociedad. Es importante saber quién patrocina la educación. Una constante de las culturas antiguas es que la educación estaba reservada para las élites. Es decir, no se educaba a todo el pueblo, no se educaba a todo el reino, todo el imperio, se educaba solamente a las personas que pertenecían a los estratos sociales más elevados. Esto de la educación pública va a ser posterior al Renacimiento, va a ser posterior a épocas en donde ya habrán pasado muchos años y solo se ha reservado la educación para unas cuantas personas. También, ¿cuál es la intervención del Estado? La educación siempre va a ser uno de los aparatos o una de las herramientas del Estado para tener cierta injerencia sobre el pueblo. Entonces el Estado, es decir, el gobierno, de alguna manera, vamos a comparar la palabra Estado con gobierno, va a decidir qué o con qué se le educa a los ciudadanos de su tiempo. Entonces, este tipo de puntos de partida son los que nos van a servir para poder estudiar la educación en las culturas antiguas, donde, como sabemos, no habían todavía escuelas. Y bueno, en la antigüedad, habrá que decir primero que la antigüedad se refiere a estas civilizaciones que aproximadamente abarcaron 2500 años antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Civilizaciones tan importantes como la egipcia, la china, Babilonia, Mesopotamia, Grecia y Roma
son justamente las que más vamos a estar revisando. Generalmente en nuestra cultura occidental en la que nos desenvolvemos, solemos partir desde Grecia, pero es importante recordar o revisar que antes de Grecia ya había otras civilizaciones antiguas en las cuales, pues evidentemente se daban cierto tipo de instrucciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando hablamos ya de una sociedad compleja, con una división de trabajo establecida y con una jerarquización social, estamos hablando ya del periodo de la antigüedad. A partir de la historia, dejando de lado ya lo prehistórico. Bueno, como nos dice Salas, la antigüedad va del 5000 a.C. al siglo V después de Cristo, cuando empieza la Edad Media. Y como les comentaba, hay una gran variedad de culturas: Mesopotamia, egipcia, chinos, indios, Babilonia, fenicios, hebreos, árabes, incluso los indígenas americanos, persas, griegos, romanos, etc. Sin embargo, repito, vamos a centrarnos por occidental, o desde el punto de vista de lo occidental, más en la cultura griega y romana. Son como la cuna de la civilización. Sin embargo, pues hay que darnos cuenta que todas las demás culturas aportaron cierto tipo de conocimientos a la historia de la humanidad. También comprender que no todas florecieron al mismo tiempo. Tenemos civilizaciones más antiguas, como lo fue Mesopotamia, como lo fue Egipto, y otras más actuales, como fue Grecia, y como fueron también las culturas prehispánicas. Teotihuacán, con su pirámide del Sol, se da en el 447 a.C. Los egipcios se dan, por ejemplo, 2500 años antes de Cristo. Los griegos también, desde el siglo VII al siglo II antes de Cristo, crearon sus grandes obras y sus grandes culturas. ¿Qué tienen en común estas culturas antiguas? Según nos cuenta Salas, estos 4 aspectos. Todos se centraban en una educación y en una importancia por la agricultura y la ganadería, que eran justamente las actividades primarias económicas por excelencia que van a generar. Agricultura y ganadería, y después se va a gestar el comercio, sobre todo estas civilizaciones que están dentro de los mares y los océanos, el mar Egeo, el mar Negro, que también ahora que veamos el mapa de los griegos vamos a entender por qué es importante las rutas marítimas. También las sociedades se organizaban por 3 principales estratos sociales: la clase gobernante, los hombres libres y los esclavos. Siempre va a haber una jerarquización en estas civilizaciones antiguas. Lo vamos a ver desde los egipcios hasta los griegos y romanos. También otro rasgo en común es que la organización política era teocrática. ¿Qué quiere decir esto? Que el representante o el gobernante, en este caso el emperador, el faraón, dependiendo de qué civilización estemos hablando, por ejemplo, para los egipcios, el faraón era Dios mismo en la tierra. Por eso es que las pirámides egipcias son tumbas destinadas a faraones, a la momificación de faraones. Para los egipcios, por ejemplo, era importante entender este concepto de la reencarnación después de la muerte. Y por eso es que dedican grandes obras al dios de la muerte, a esta idea. Entonces los faraones representan a Dios en la tierra, mientras que para los griegos o para otras culturas, el rey o el emperador era el representante o el elegido por Dios. Es como la diferencia entre los egipcios y otras civilizaciones antiguas. Pero lo que comparten en común es que su organización política era teocrática. Recuerden que teos significa Dios y kratos poder, es decir, el gobierno de Dios en la tierra de los hombres. Y bueno, la religión también se caracterizaba por ser politeísta. El último rasgo en común de estas civilizaciones es que todas ellas eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que creían en varios dioses, ¿no? A diferencia de la religión cristiana, que va a creer en un solo Dios, que es complejo el concepto porque ese solo Dios es una trinidad o una triada. Pues bueno, para las culturas antiguas, la religión es politeísta. Muy bien, vamos a comenzar con Egipto. Egipto, pues, se divide en 3 largos periodos. Es un imperio, pues, bastante amplio, del 5000 al 3000. Es el antiguo reino, o sea, 2000 años es el antiguo reino. El reino medio es de 2160 a 1680, aproximadamente 1000 años. Y el nuevo imperio de 1580 al 525 a.C. Los egipcios van a ser conquistados por los persas y después por los griegos, al final por los romanos y por último por los árabes.
¿no? Cada imperio que conquista el territorio egipcio-griego va a imponer su dominio político, ¿no? Hasta que, bueno, la conquista árabe en el Islam, que fue la última, va a imponer la religión, en este caso del Islam, transformando radicalmente aquel Egipto de faraones en el Egipto actual que conocemos como un país árabe y musulmán. La cultura egipcia es la primera que, bueno, es de las más claras, cómo se ve esta pirámide egipcia de la sociedad, es decir, todo está a través de jerarquías. En la cúspide o en la punta, como les comentaba, está el faraón. El faraón y su familia, que el faraón, repito, es Dios mismo en la tierra. O sea, se cree que cada uno de los faraones son la reencarnación de los dioses, pero aquí en la tierra. Por eso es que habría que rendirle toda esta pleitesía a los faraones. Después tenemos a los nobles, sacerdotes y altos funcionarios, ¿no? En la jerarquía. Posteriormente vienen los soldados, los escribas, que también el escriba pertenecía al noble. Vamos a encontrar que la escritura egipcia también es un arte. No cualquiera conocía la escritura y no cualquiera podía dedicarse a ser un escriba, tenía que tener una alta instrucción, porque además de conocer los jeroglíficos griegos, tenía que ser un buen dibujante. No solo eran signos, sino también eran dibujos. Después tenemos a los comerciantes y mercaderes, a los artesanos, a los campesinos, y en el estrato más abajo teníamos a los esclavos. Algo que caracteriza completamente en este caso a los griegos, es justamente a los griegos, a los egipcios, a las culturas antiguas, que todas ellas van a encontrarse con esclavos. Es algo característico de la antigüedad. Muy bien, así quedaría la pirámide social egipcia. Yo les voy a compartir esta presentación. Si gustan o si alguien me dice, profe, no me ha dado tiempo a anotarlo todo, pues bueno, yo se las comparto, no se preocupen. Y cualquier duda que tengan, por favor, váyanmela comentando. Muy bien, ¿qué tenemos con respecto a la serie del conocimiento y la educación griega? Pues bueno, se dice que las fuentes más antiguas de la enseñanza egipcia se remontan hasta el siglo, no sé, 27 a.C., es decir, alrededor del 2600 a.C., hace muchísimos años, y se guardan papiros donde se aprecian una serie de preceptos morales. ¿Qué quiere decir esto? Que las enseñanzas griegas eran transmitidas de generación en generación vía oral y tenían que ver con las cuestiones morales. ¿No? Por ejemplo, tenemos el papiro de la enseñanza para Cajemi, escrita por ahí de 1654 al 2600, que dice, todo lo que esté escrito en este libro, escúchenlo tal como les he dicho. No olviden nada de lo que ha sido ordenado. Entonces ellos se postraron con el vientre en el suelo y lo recitaron en voz alta como estaba escrito. Y aquello fue más hermoso para su corazón que cualquier otra cosa en el mundo. Es decir, vemos vestigios de un tipo de educación de la cual tiene que ver con la obediencia. Uno de los valores morales para los egipcios era justamente la obediencia y el respeto hacia el superior, en este caso hacia el mayor. Desde el padre hasta el maestro. A veces se le llama el hijo, la palabra hijo es sinónimo de discípulo. No necesariamente el padre es el que aleccionaba al hijo, pero también el maestro le llamaba hijo a su discípulo. Y tenían pues que rendir este tipo de obediencia, que era lo que se consideraba como un valor moral, todos aquellos que tuvieran esta obediencia desde el punto de vista de lo egipcio. Los papiros entonces de los cuales aún se conserva, pues se encuentran esto como sabidurías populares a manera de refranes, es decir, hay sentencias morales. La forma de educación de los antiguos egipcios iba entonces destinada hacia lo moral, por un lado. Por otro lado, los avances en geometría y en matemáticas también tenían utilidades prácticas. No solo se quedaba en la teoría, sino literalmente para cuestiones prácticas. La geometría, por ejemplo, se utilizaba para eso, para medir los terrenos. Y es por eso que tenía que haber un conocimiento en la medición de terrenos. A la fecha sigue habiendo una serie de misterios de por qué y cómo los egipcios crearon tan enormes pirámides perfectamente, geométricamente perfectas, y además que están orientadas con base en las estrellas, ¿no? Hay una serie por ahí de suposiciones, de teorías respecto de los egipcios, pero definitivamente fue una cultura importante desde el punto de vista de la educación
de lo militar y de lo moral. Muy bien. Como les decía, pues aquí habla también de los refranes, que se considera como esta sabiduría popular que ha sido transmitida por generaciones, de generación en generación, que tiene que ver con la conducta de los habitantes. Existen refranes de índole universal como aquella que dice, si te sientas con un goloso, come cuando su deseo haya pasado. Si bebes con un borracho, bebe cuando su corazón haya saciado. ¿Cómo interpretan estos refranes ustedes? Si quieren lo repetimos. Si te sientas con un goloso, come cuando su deseo haya pasado. Si bebes con un borracho, bebe cuando su corazón se haya saciado. El primero, si te sientas con un goloso, come cuando su deseo haya pasado. Quiere decir que, bueno, así lo entiendo, que te sientes una vez que haya pasado su deseo de comer para que no te hagas igual a él y solo que no, pues sí, que no seas igual a, que no te hagas tú un goloso como él, solamente comas lo que vas a comer, algo así. Sí. Muy bien. Mari Carmen, o Fabi, perdón. Sí. Bueno, sí, también comparto lo que dice decir. Y el otro dice, ¿no? Si bebes con un borracho, bebe cuando su corazón se haya saciado. Pues de igual manera, ¿no? Si me siento a tomar con una persona que toma mucho, pues cuando diga él, no, pues ya, o ya está bien borracho, pues ya es porque ya está satisfecho en ese momento, ¿no? Entonces uno ya no va a hacer lo mismo que esa persona. Así es. Si se dan cuenta, le da esta cualidad a la mesura. No está hablando de lo que ahora llamaríamos vicios o incluso algo parecido a los pecados capitales. Para que no te conviertas en ellos, como bien dice Sibley, pues no alternes a la par con ellos. Sé mesurado y ve tú de a poco, ¿no? Entonces siempre va la moral con la conducta social. Eso es lo importante que hay que rescatar. Y entonces la sabiduría se convierte en una sabiduría popular. Otro de los aspectos que le daban importancia a los egipcios era la oratoria. ¿Por qué? Porque el político egipcio debía mostrar ante la gente pues el poder de la palabra y sobre todo del convencimiento a través de la palabra. O sea, un político tenía que convencer y dominar a su gente, porque a veces se les obligaba a trabajar ante situaciones adversas. ¿Y cómo se les va a obligar a trabajar a un pueblo? Pues a través del poder de la palabra, de convencerlos. Que esto, bueno, también lo van a retomar los griegos. O también el arte de la oratoria a través del discurso militar. Están los ejércitos de cualquiera de los imperios antiguos a punto de salir a luchar a la guerra. Y entonces, pues saben la mayoría de ellos que van a morir, están a punto de morir. ¿Cómo se les convence de morir? Pues bueno, a través de un discurso. O sea, después de los discursos, pues hay que salir a luchar, hay que salir a dejar la vida, pero ¿cómo? A través del poder de la palabra. Y eso también es un aspecto importante de educación para los políticos egipcios. Recuerden que en estas épocas, en esta cultura, la educación era exclusiva para las clases nobles, para las élites. Es decir, la mayoría de la gente de élite no moría. Moría, evidentemente, los militares, que eran los que estaban en batalla en este tipo de contiendas. Por eso es que le daban especial énfasis al poder de la oratoria. Muy bien, el otro aspecto, como les comentaba, es la escritura. La escritura tiene una relevancia importante que también solo las personas que pertenecían a la élite podían participar y aprender del acto de la escritura, que eran considerados los escribas. ¿Por qué? Porque el orador, por un lado, tenía contacto con la gente, ¿no? Es el arte de la palabra y convencer. Pero por otro lado, el arte de los escribas era un trabajo un poco más especializado, más detallado. Cómo contar, cómo relatar y guardar o acumular el conocimiento que, pues como sabemos, la cultura egipcia escribía a través de jeroglíficos. Entonces, no solo utilizaban los signos, es decir, lo que ahora llamaremos las palabras, sino que a través combinaban con imágenes. Por lo tanto, un escriba egipcio no solo tenía que conocer el arte de la escritura, sino también además tenía que ser un buen dibujante. Un buen dibujante para poder interpretar
los textos escritos que, bueno, se grababan o se tallaban dentro de las pirámides, en los papiros, incluso en las tumbas, todo esto que, como sabemos, nos ha heredado esta cultura tan impresionante como es la cultura egipcia. Muy bien, la educación física como tal también era importante para los griegos. Todas las actividades físicas de diversa índole, como la defensa personal, la natación y los ejercicios gimnásticos, provienen de ahí. Esto después lo van a retomar los griegos en las Olimpiadas, lo cual le van a dar importancia al ejercicio físico, y también la cuestión de lo militar. La educación militar era importante para el desarrollo del pueblo egipcio. La guerra implica un riesgo de morir. Por eso es que les comentaba que generalmente los militares no pertenecían a una familia noble, pero sí los líderes militares o los políticos, que eran quien daban los discursos para que justamente estos militares pues ofrendaran su vida a favor de, en este caso, de su pueblo. En general, esto es lo que podemos decir de los egipcios con respecto a la educación. Más adelante vamos a ver un video que complementa un poco esto. Pero bueno, en cuanto a los vestigios de la escuela como tal, como espacio exclusivo para la educación, se mencionan algunos ejemplos en algunos rollos de papiro, pero siempre se hace alusión a los palacios en donde están los faraones. Esto quiere decir que las escuelas en el antiguo Egipto estaban dentro de los palacios y, como ya les he comentado, estaban destinadas solamente a las personas pertenecientes a la nobleza o a esta cultura de élite. No era para todos los egipcios la educación, o por lo menos este tipo de educación que para los egipcios pues era relevante. La otra educación o el otro espacio es pues en el ambiente familiar. Esto que decimos que la educación egipcia se transmite de generación en generación a través de la conservación de la memoria, pues tiene que ver justamente con la transmisión de padres a hijos. Vamos a imaginarnos entonces en la mayoría de hogares egipcios que los hijos desde pequeños, el hijo varón sale con el padre a aprender su oficio, ¿no? Si era campesino, pues iba con el padre a aprender el oficio del campesino. Si era artesano, iba con el padre a aprender el oficio de artesano. Y bueno, pues como sabemos, desde entonces se le empieza a asignar el rol a las mujeres u otros roles, otro tipo de educación, una educación que va destinada más a la cuestión del hogar. Recordemos, por ejemplo, que esto se da desde las primeras, desde la prehistoria, con los primeros pueblos incluso de nómadas, que se dieron cuenta que las mujeres cuando tenían, por ejemplo, hijos y que a veces no podían tener el mismo desgaste físico que los hombres o competir a la par, se les dejaban tareas de menor relevancia. Los hombres salían a cazar porque se consideraba que esa tarea era físicamente más arriesgada, y a las mujeres se les destinaba a la agricultura porque se consideraba que era una tarea un poco menos pesada físicamente. Entonces las mujeres eran agricultoras, las mujeres por eso están ligadas un poco más a la tierra y los hombres a la parte de la caza de los diferentes pues, animales. Muy bien, vámonos a Grecia, a esta gran civilización, pero antes de ello pues quiero compartirles un pequeño video que nos habla un poco más acerca de la cultura griega. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario o algo que gusten compartir. Si alguien encontró alguna otra información en el texto que quedó de tarea, pues puede comentarlo. Si con esto que les voy comentando, pues se van acordando también de lo que leyeron, pues qué mejor. ¿Algún comentario, alguna duda hasta el momento? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ok, gracias, Iblay. ¿Las demás todo bien? ¿No hay dudas? Ok. Vale, pues entonces vamos a ver el video. Videos, afortunadamente en la red podemos encontrar muchos. Ya tenemos como la ventaja o la fortuna de la red. Yo les recomiendo generalmente que cuando investiguen algo histórico, hay algunos videos muy buenos que sintetizan toda la información. Si no estamos haciendo una investigación histórica como tal, tan profunda como una tesis o un ensayo, podemos encontrar fuentes de manera sintética en videos que generalmente dicen, por ejemplo,
La Revolución Rusa en 10 minutos o la Segunda Guerra Mundial en 5 minutos. ¿No? Por ejemplo, esta que se llama el antiguo Egipto en 13 minutos, nos sintetizan a grandes rasgos para comprender de mejor manera algo que fue pues tan complejo como en este caso fue el antiguo Imperio Egipto. Muy bien, vamos a verla. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las dos coronas estaremos hablando de un Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes y por ende excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto por tan poco. Este es el gran secreto de Egipto. Esto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba librada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre 3 estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al río, funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C. Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron 2 reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los 2 Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto, del que se tiene constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda. Bajo la dinastía tercera comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C., la capital se estableció definitivamente en Menfis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía llegan las 3 famosas pirámides que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., los Hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los Hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce.
A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de Tebas que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los hicsos que da origen al imperio nuevo que comienza en el 1550 a.C. Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con afán expansionista, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que adoptaron de los hicsos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado como atestiguan los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder. De hecho, las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente. El reinado de Amenhotep III puede calificarse como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto, pero con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada, aún más cuando éste instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. El faraón suprimió el culto a las demás deidades y, sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajeb Atón, actual Amarna. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este, Tutankamón, que restablece el culto al dios Amón, devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Ha pasado a la historia como uno de los faraones más conocidos debido al descubrimiento de su tumba en 1922 por parte de Howard Carter, el hallazgo arqueológico más famoso de todos los tiempos. Es la única tumba egipcia intacta que se ha encontrado hasta la fecha. En la siguiente dinastía encontramos a un faraón muy importante, Ramsés II el Grande. Le llamaron el rey constructor a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares, como el templo de Abu Simbel dedicado a su esposa Nefertari. En su reinado también alcanza el rango de capital una nueva ciudad, Pi-Rameses, impulsada por él. Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla que quedó en tablas como una gran victoria. Con la siguiente dinastía, en torno al 1060 a.C., comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que dura unos 700 años. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros, libios, palestinos, nubios, persas y griegos que llegaron a ocupar el poder. A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente. Adelantándonos muchos años, llegamos a la batalla fratricida de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. A continuación, vamos a tratar algunos aspectos del antiguo Egipto de manera muy breve. ¿Qué son las pirámides? Son los objetos que más han fascinado a los estudiosos a lo largo de la historia, ya que esconden muchos misterios. Eran monumentos funerarios reservados para el faraón. La función de la pirámide era la de contener la esencia del faraón para toda la eternidad. Este resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo, y para ello es fundamental conocer su origen. Las pirámides surgen de la mastaba. Cuando a Imhotep, el arquitecto de Djoser, se le ocurre la idea de superponer varias mastabas, estas se transforman en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas. A modo de una escalemide fue sufriendo una evolución hasta llegar a la pirámide clásica de caras lisas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Este es un tema que ha fascinado enormemente a los que se intentan adentrar en la cultura egipcia, y han surgido muchísimas teorías sobre su construcción. Algunas llegan a hablar incluso de ayuda extraterrestre. ¿Cómo era la religión egipcia? La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida, e incluso después de la vida terrenal. Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación. Embalsamaban los cuerpos con el fin de conservar el cuerpo difunto para la otra vida. También los acompañaban de un ajuar de pertenencias y objetos valiosos.
A partir del Imperio Nuevo, los faraones, sus familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar a las afueras de Tebas para enterrarse alejados de los saqueadores. Allí construyeron sus necrópolis, el Valle de los Reyes, el de las Reinas y el de los Nobles. ¿En qué dioses creían? La mitología egipcia es muy compleja y fue variando en los 3000 años de historia. También varía según la zona geográfica. Cada provincia mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses, que según la ciudad adquirían mayor o menor relevancia. En Heliópolis se adoraba a Ra, dios del sol, en Tebas a Amón, en Memphis a Ptah y Hathor. Una característica es normalmente una pareja con un hijo. En Heliópolis se dio el culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. En la región de Tebas, la tríada se componía de Amón, su consorte Mut y su hijo Honsu. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal y como se ejemplifica en el mito de Osiris. ¿Qué escritura tenían los egipcios? Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura jeroglífica utilizado desde antes del Imperio Arcaico. Durante muchos siglos no se sabía muy bien qué representaba esta escritura, pero en 1799 se encontró la piedra de Rosetta, en la que está grabado un texto en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega. Gracias a esta piedra, Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos años más tarde. La escritura jeroglífica es muy compleja, pues los dibujos que conocemos con figuras pueden representar ideogramas, que serían la traducción figurativa del símbolo que representan, y fonogramas, representan sonidos del lenguaje egipcio, que son signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes. Esto se enreda mucho más, ya que algunos ideogramas pueden ser a su vez fonogramas. Durante el antiguo, medio y nuevo imperio se calcula que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época grecolatina su número aumentó a más de 6000. Complicado, ¿verdad? Para finalizar, vamos a ver cómo era la sociedad egipcia. Los egipcios organizaron su sociedad como una gran pirámide. En lo más alto se encontraba el faraón, al que el pueblo adoraba como a un dios. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia, ubicados por debajo del faraón. Su objetivo era satisfacer las necesidades de los dioses. Vivían de donaciones que estaban exentas de impuestos. En algunas épocas llegaron a tener casi más poder que el propio faraón. Detrás de los sacerdotes estaban los escribas. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, componiendo y copiando textos y llevando tareas de contabilidad. Algunos llegaron a ser altos funcionarios. Era un oficio noble que se transmitía de padres a hijos. Después tenemos a los soldados. Luego tendríamos a comerciantes, artesanos, campesinos y en la base de la pirámide los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Bueno, muy bien. Ese es el video que de alguna manera resume lo que estábamos comentando, pero también abarca otros aspectos, ¿no? Que en general son la religión y la parte de las pirámides. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento o algún comentario. Ok, bueno, vamos a la parte... Sí, dime, Sibley. No, digo, es mucha información para digerirla toda en un ratito. Claro, ¿no? Y bueno, por eso es que es importante complementar con los textos o las fuentes que les compartí. Bueno, Grecia, hablar de Grecia pues es también apasionante, porque como ya vimos, de alguna manera comparten territorio con varias culturas como la egipcia, y creo que todos hemos escuchado el origen de los griegos. El origen de los griegos o del pueblo del imperio griego se remonta a los relatos de Homero, con la Ilíada y con la Odisea, estos textos fundacionales, y la mitología griega que se le atribuye a Hesíodo. Homero era un poeta ciego que vivía en la antigua Grecia, que escribió estos textos donde nos cuenta justamente cuál fue el origen del pueblo griego. Y el origen se da justamente en una guerra muy importante que es la guerra de Troya. La guerra de Troya pues se da justamente la batalla entre aqueos y troyanos. Y la unión de estos pueblos da lo que posteriormente, o da la unión de lo que despuésmente va a ser el pueblo griego. Grecia es como el referente más importante de la civilización de Occidente, de la civilización antigua, que también se instaura en esta parte del Asia Menor
donde tenemos o compartimos justamente territorio con el mar Egeo y con el Mediterráneo. Eran pueblos agricultores también, los primeros pueblos eran también pueblos marítimos, por justamente esta cercanía con el río y con el Mediterráneo. Y lo que es importante señalar en este mapa es que como tal un imperio griego unificado no lo era, porque cada ciudad-estado tenía su propia característica. Por ejemplo, tenemos Troya, que está del lado del Mediterráneo, abajo está la ciudad de Efeso, tenemos las pequeñas islas como Rodas, como Creta, como Jonia, también por ahí hay pequeñas islas como la ciudad de Mileto, también de donde es Tales de Mileto. Tenemos la ciudad de Esparta frente a la ciudad de Atenas, dividida por el mar Egeo, que aparece ahí. Entonces, cada una de ellas tiene sus propias particularidades, pero estas son las principales ciudades que podemos mencionar de este territorio o de este pueblo griego. Comienzan como un pueblo agricultor, pero conforme van pasando los años, se van expandiendo y van creando este gran imperio, hasta el último de los emperadores griegos, que fue el que extendió mayormente su territorio, como fue Alejandro Magno, que pierde la guerra del Peloponeso ante los romanos y después Roma va a conquistar Grecia y bueno, va a haber otra asimilación y sincretismo de cultura. Roma se va a convertir en el gran imperio que va a abarcar desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, cuando el imperio romano se divide en Oriente y Occidente. Los griegos dan importancia y relevancia a muchas cuestiones. Entre ellas, pues bueno, tenían, las primeras escuelas son llamadas las escuelas del alfabeto, donde en esas escuelas se empezaba a estudiar las principales cuestiones relacionadas con la política, con las cuestiones militares y en algunos casos con los sacerdotales. Tienen todavía influencia de las culturas antiguas a las que incluso ellos han dominado, como los egipcios en este caso, también como los fenicios y como los hebreos. Sabemos también que lo que unificaba a estos pueblos, que cada uno era particular, por ejemplo, los espartanos le daban prioridad a lo militar y los atenienses a lo comercial, pero todas se unificaban como pueblo griego cuando se celebraban las Olimpiadas. Las Olimpiadas era justamente la forma en la que los griegos realmente funcionaban como un pueblo completos. Ahí viene pues el origen de los pueblos. Sin embargo, los griegos pues estuvieron también todo el tiempo. Justamente recuerden que los mares van a ser esta parte, los mares, los ríos, van a ser esta parte de comercio entre unas tierras y otras. Por eso es que constantemente se van a invadir constantemente con otros pueblos. Una de las batallas que más recordamos son justamente en contra de los persas. No sé si todas aquí han visto la película de 300. Es un referente al pueblo espartano. En esa película, además de la ficción que se enuncia ahí, se menciona justamente cómo los espartanos eran un pueblo altamente militar, altamente disciplinado y con un cierto tipo de educación y de valores. Cuando el rey espartano le pregunta a sus militares qué son, y todos dicen o gritan que son guerreros, que son militares, es la diferencia con otros pueblos, porque otros pueblos dicen, no, pues vengo con el campesino, vengo con el artesano, vengo con otras profesiones a pelear en la guerra. Ellos dicen que no, que desde pequeños ellos son guerreros. Entonces, esta es como la gran diferencia entre un pueblo griego y el otro. La ciudad de Grecia, concretamente la ciudad de Atenas, va a ver su periodo de esplendor en el año 479 al 431, que se considera el gobierno de Pericles. Pericles fue como este gobernante que pues vivió en Atenas en esta época y se va a ver el máximo esplendor de las culturas. Los filósofos, los sofistas, los sabios y los grandes pensadores pues van a darse reunión aquí y vamos a tener ya pues los primeros vestigios de enseñanza. ¿Qué era lo que se le enseñaba al ciudadano griego? Pues era importante primero distinguir que los griegos, o para ser ciudadano griego, tendrías que ser varón, mayor de edad y libre. Esto quiere decir que mujeres, niños y esclavos no participaban de la polis griega ni de la educación griega en este caso. Entonces, bueno, esos son como de los elementos que vamos a mencionar, pero los vamos a retomar la siguiente clase porque el día de hoy pues ya no nos dio la hora para ver todo el tema.
pero pues ahí les comparto esta presentación para que lo revisemos. Toda la información está extraída también de los textos. La próxima clase vamos a hablar de lo griego y lo romano y vamos a entrar a la Edad Media y a la educación en la Edad Media. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bueno, chicas, no sé, hasta aquí alguna duda, comentario, pregunta o inquietud. Yo nada más comentar de que ya no supe desde dónde hasta dónde íbamos a hacer lo de la tarea y se me hace que mi tarea yo también puse algo referente a lo de Grecia y terminé con Roma. O sea, yo agarré los 3 puntos, lo que es la prehistoria, Egipto, Grecia y terminé con Roma. Pero ya no supe hasta dónde era el límite de la lectura. Y está bien hasta Roma porque el primer reporte era la educación en la antigüedad y la antigüedad abarca de Egipto hasta Roma. Después el siguiente reporte es en la Edad Media, ¿no? Después venimos al Renacimiento, que es donde ya les va a tocar participar a ustedes. No hemos decidido temas ya decidimos temas, ¿verdad? Temas de exposición. No recuerdo si en la primera o segunda clase lo comentamos. ¿No? No, creo que no. Ok, entonces en la semana les vuelvo a enviar el programa para que vayan decidiendo qué tema les gustaría abordar o exponer para que lo vayan preparando con tiempo, ¿vale? Muy bien, gracias, Sibley. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿No? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar. Hay que estar revisando tanto el libro de Salas como el libro de Nicola Bagnano, la historia de la pedagogía y la historia de la educación. Y bueno, pues hay que hacer los apuntes y comentar de acuerdo con las actividades. Les vuelvo a enviar el cronograma porque ahí viene pues a detalle qué vamos a hacer en cada sesión y qué productos o qué reportes nos toca hacer en cada una de ellas. Recuerden, o repito, el reporte puede ser el resumen escrito, el organizador gráfico o el video, lo que se les facilite. Yo sugiero que hagan o que practiquen los 3, o sea, no siempre entreguen reportes escritos, a veces hagan cuadros, organizadores gráficos, que pueden ser cuadros sinópticos, mapas mentales, o por qué no, hagan videos, que eso también es una herramienta actual que pues tenemos que ir desarrollando. ¿Vale? Pues muy bien, son 5:05, damos por concluido aquí. Cualquier duda, pues ya estamos en el grupo de WhatsApp, ahí estamos en contacto durante la semana. Y pues un abrazo a todas, tengan bonito fin de semana. Nos vemos en la siguiente sesión. Sí, hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídense mucho.